en mi corazón, ¿verdad, hermanos? Siempre, muchas veces en las casas tenemos un salmo, el Salmo 23, ¿verdad? Tenemos que Jesús es nuestra fortaleza, nuestro amparo y fortaleza. Tenemos versículos, ¿verdad? Por todas partes. Amén. Pero hermanos, uno de los versículos que debiéramos tener, o unos de los versículos que debiéramos tener en nuestra puerta, en nuestro corazón, serían estos. ¿Por qué, hermanos? Porque es una carga que está en el corazón de Dios. Es algo, hermanos, por lo que el Señor se preocupa más que por cualquier otra cosa, que es las almas. Hermanos, en el corazón de Dios está pensado, ¿verdad? Toda la palabra de Dios está pensada para que nosotros podamos compartir el Evangelio. Y estos versículos, hermanos, son una clave en la extensión del Evangelio. Son dos versículos que tienen varias preguntas que se contestan solas. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es una cadena de preguntas, hermanos, que se contesta sola, y es una cadena de preguntas, hermanos, que cada creyente debe hacerse en su corazón. Amén. Y debe decir, ¿qué estoy haciendo yo para alcanzar a otros para Cristo? Y surge esta pregunta, que es el tema de esta predicación, hermanos, en esta noche. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para alcanzar al mundo para Cristo? ¿Qué necesitamos para alcanzar al mundo para Cristo? Hermanos, es muy sencillo. Si yo les pregunto, ¿cuántos años tiene el Evangelio en el mundo? Yo soy de preguntas, soy muy preguntón, hermanos. Entonces, me gustaría si pudiéramos participar tantito. Yo sé que no es escuela dominical, pero ¿cuántos años tiene el Evangelio en el mundo? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto tiempo? Más de 2000 años. ¿Y por qué hay lugares en el mundo en donde aún no se ha predicado el Evangelio? Más de 2000 años tiene el Evangelio en el mundo. El Señor Jesucristo nos dio testimonio, nos dio el ejemplo de predicar el Evangelio, y aún no hemos alcanzado al mundo para Cristo. Solamente en Argentina hay 47 millones de habitantes y solamente se tiene registro de no más de 130 iglesias de sana doctrina. De sana doctrina me refiero a iglesias que predican el Evangelio tal y cual la palabra de Dios lo dicta, hermanos. Hermanos, necesitamos compartir el Evangelio y es nuestra responsabilidad. No es una responsabilidad de cualquier persona. No es responsabilidad de los vecinos, no es responsabilidad de fulana o fulana iglesia, es responsabilidad del creyente, del que ha recibido a Cristo como su Salvador. ¿Y por qué no hemos alcanzado entonces al mundo para Cristo? ¿Por qué? Vamos a ver tres razones, hermanos, del por qué no hemos alcanzado, del qué necesitamos para alcanzar al mundo para Cristo. ¿Qué necesitamos? Ya lo tenemos, está escrito, pero ¿por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué, hermanos? Se ha predicado, hay conferencias misioneras, vienen misioneros, se predica una y otra vez, pero no es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad del misionero, es responsabilidad de cada creyente. Amén. Hermanos, hace algún tiempo en Hermosillo, el Señor me permitió estudiar en Hermosillo, Sonora, 3 años, y estuve saliendo con un hermano que se llama Guillermo, y con él salíamos a evangelizar también a los viajes misioneros. Y en los viajes misioneros, hermanos, me tocaba ver que el hermano Guillermo se alejaba un poquito, iba a otra banqueta, a una esquina por allá, lejos de todos, y de su bolsa izquierda, exactamente, siempre en su bolsa izquierda del pantalón, en la bolsa izquierda de atrás, sacaba un Nuevo Testamento de los azules chiquitos. Siempre sacaba ese, siempre traía su Biblia, pero cuando se alejaba sacaba ese Nuevo Testamento. Y en una ocasión le pregunté, hermano, he salido con usted cada sábado, venimos a los viajes misioneros y siempre veo que saca ese Nuevo Testamento. ¿Qué le provoca, verdad? ¿Qué pasa con usted cuando saca ese Nuevo Testamento?
Y me dice, hermano, este Nuevo Testamento me recuerda una y otra vez de dónde me sacó el Señor. Wow. Él, hermanos, era un hombre que estaba en las drogas, era un hombre alcohólico, y en una ocasión, hermanos, estaba tan intoxicado, tan mal, que literalmente cayó en un basurero y no sabía ni qué había pasado con su vida. Por ahí, entre vuelta y vuelta, agarró ese Nuevo Testamento y lo metió a su bolsa y se quedó totalmente ido. Al siguiente día despertó en su casa, sacó el Nuevo Testamento, lo empezó a ojear, había versículos subrayados. Amén. Tocaron a la puerta de su casa, al siguiente día, hermanos, tocaron a la puerta de su casa, era el pastor de la iglesia, le habló de Cristo, fue salvo. Amén. Y a partir de ahí empezó una nueva vida. Con su esposa ya no tuvo relación, ya su esposa ya no quiso regresar con él, sus hijos empezaron a verlo de nuevo, dejaban que sus nietos fueran con él a la iglesia, era una nueva vida para él. Y hermanos, ¿a qué voy con esto? Que el Señor une muchas piezas de una o de otra manera, circunstancias, ¿verdad? Personas, tiempos exactos, hermanos, para que nadie perezca, porque Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Amén. Pero hay gente que es usada, hay formas que son usadas, circunstancias por cristianos que se dejaron usar para que otros vinieran a los pies de Cristo. Ese Nuevo Testamento no llegó ahí nada más. Hubo alguien que lo imprimió, alguien que tradujo, alguien que pagó, etcétera, etcétera, etcétera. Es una inversión de mucho tiempo de cristianos que se comprometieron con Dios y dijeron, Señor, me dedico completamente a ti para que otros vengan a los pies de Cristo. Yes, amén. Pero que de nosotros. Yes. Nosotros también formamos parte de. Nosotros también tenemos esa responsabilidad. Amén, amén. Hermanos, el único requisito para ser salvo, ¿cuál es? Creer. Es el único. Creer en el Señor Jesucristo. Y es algo, hermanos, que a nosotros se nos ha complicado compartir. ¿Por qué, hermanos? La primera cosa por la que nosotros necesitamos para poder alcanzar el mundo para Cristo es necesitamos entender y conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios, hermanos. Porque si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a compartir de alguien que no conocemos? Compartir de alguien que no sabemos cómo es su sentir por el mundo, cómo es su justicia, cómo es su misericordia. Vamos a Tito, hermanos. Tito 2, versículo 11. Tito 2, 11. Hermanos, estamos tan afanados con otros ministerios, con otras cosas que no son menos importantes, pero hermanos, el principal ministerio de la iglesia es el evangelio de Cristo. Dice Amén. Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Así dice, hermanos? Amén. Amén. ¿O me salté una palabrita? Me salté una palabra, ¿verdad, hermano? ¿Cuál? Gran Dios. Nuestro gran Dios. Hermanos, Pablo estaba tan enamorado de Dios que no lo vería solamente como su Señor, como su Dios. Pablo siempre vio a Jesucristo como su gran Dios. Hermanos, nosotros, ¿cómo vemos a nuestro Dios? ¿Podemos hablar de nuestro Dios como nuestro gran Dios? ¿O cómo hablamos de nuestro Dios? ¿Cómo compartimos nuestro Dios? Hermanos, no podemos alcanzar al mundo para Cristo si no conocemos a nuestro Dios, si no conocemos su sentir por el mundo, si no conocemos su grandeza, su poder, su justicia, si no conocemos su gracia, su misericordia.
cómo ve él el pecado, cómo condena Dios el pecado, cuánto aborrece el pecado y su justicia tan grande, hermanos, que así como condena, así quiere salvar también, hermanos. Es un Dios tan celoso, pero es un Dios tan maravilloso y de gracia, hermanos, que nos salvó. Dios, hermanos, vio mi vacío, Dios vio mi necesidad y en su gracia y en su amor mandó al Señor Jesucristo para salvarme. Ese es mi gran Dios. ¿Quién más paga por nuestros pecados como Cristo lo hizo? Hermanos, es un gran Dios, es un Dios de milagros, un Dios que cambia, que transforma vidas. Ese Dios, hermanos, yo quiero predicar. Y ese Dios es el que cada uno de nosotros debemos conocer. Hermanos, entre más conozco a mi esposa, entre más tiempo paso con ella, más sé qué cosas no le agradan. Entre más tiempo paso con mi esposa, más cosas tengo que yo en mi corazón cambiar para poder agradarla. ¿Por qué? Porque la amo. Y hermanos, entre más conocemos a Dios, más debemos hacer para Él. Amén. Si decimos que la amamos. Amén. Si decimos que le conocemos. Pero hermanos, se nos ha olvidado la necesidad de tener una relación personal con Dios. Es lo más importante sobre todas las cosas, sobre cada ministerio de la iglesia, sobre cada ministerio, sobre cada persona. Mi relación personal con Dios me va a llevar a vivir una vida realmente transformada. Amén, amén. Mi relación personal con Dios, hermanos, me va a llevar a vivir para Él como Él quiere. Porque entre más le conozco, más quiero hacer para Él. Amén. Entre más le conozco, más sé qué es lo que no le agrada. Entre más le conozco, entre más tiempo pase con Él, más me hago como Él. ¿Han escuchado ese dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? Amén. Sí, amén. Es exactamente lo mismo, hermanos. Exactamente lo mismo. Hay palabras, hermanos, que yo no pronunciaba, que ahora las pronuncio por el tiempo que paso con mi esposa. Yo al refresco, sí saben qué es refresco aquí, ¿verdad, hermanos? Porque en Sonora refresco significa otra cosa. Entonces, si quieren saber, luego, no sean chismosos, no es cierto. Si quieren saber qué significa refresco en Sonora, ahorita les digo. Pero yo le digo ahora soda al refresco, porque mi esposa le dice soda. Son cositas, hermanos, que cuando uno va pasando tiempo con esa persona, se empieza a pegar. Es normal. Ahora, ¿qué tanto se nos ha pegado del Señor Jesucristo? Porque Pablo le dice a Tito que la gracia de Dios ha manifestado para salvación a todos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, para que de esa manera, hermanos, el mundo vea que nosotros somos diferentes y alcancemos a otros para Cristo y conozcan y todos esperemos la venida de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Es el primer paso, hermanos, para alcanzar al mundo para Cristo. Si no conocemos a Dios, hermanos, todo lo que hacemos es en vano. Dice la Biblia, hermanos, que en vano trabajan. En vano es el trabajo, hermanos, si Dios no edifica la casa. Si Jehová no edificare la casa, en vano es todo el trabajo. De nada sirve todo lo que se ha hecho si Dios no está detrás de todo eso. De nada sirve una conferencia misionera, hermanos. De nada sirve si no lo estamos haciendo porque queremos agradar a Jehová. Hermanos, de nada sirve dar 10,000, 20,000 pesos de ofrenda si yo no lo estoy dando con todo mi corazón para Dios. Muchos de nosotros, hermanos, damos porque tenemos que dar. Y ese es otro tema. Ahorita voy a ir ahí al final. Pero tiene que ver, hermanos. Todo va
alrededor de quién es Dios. La Biblia dice, hermanos, en Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Básicamente, hermanos, temor de Jehová es conocimiento de Dios. Entre más conoces a Dios, más sabio eres. Es lo que dice la Biblia. Ese es el principio, hermanos, de lo que nosotros necesitamos para alcanzar al mundo para Cristo. Número 2, hermanos. ¿Qué más necesitamos para alcanzar al mundo para Cristo? Mateo 28. Vamos a ver versículos, como les comenté, que ya conocemos, que son familiares. Mateo 28, versículo 16. Dice, versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, aquí ponga atención, hermanos. Jesús les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad, todo dominio me es dado, ¿en dónde, hermanos? En el cielo y en la tierra. Jesús les está diciendo a los discípulos, yo tengo autoridad en todo el universo, en todo lo que tú ves y en lo que no ves, yo tengo autoridad. Y con esa autoridad yo te digo a ti que vayas y hagas discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, muchas veces nos quedamos en el por tanto ir y hacer discípulos y se nos olvida cuando dice versículo 20, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, el Señor Jesucristo en 2 de Corintios, vamos ahí, 2 de Corintios 5, 17. 2 de Corintios 5, 17. Pablo nos enseña que cada creyente es responsable de compartir el evangelio. En Mateo 28, hermanos, se nos enseña la palabra comisión. La palabra comisión no está inspirada en la Biblia, hermanos. No es de la Biblia como tal, no está ahí escrita en los manuscritos. Pero la palabra comisión nosotros la entendemos como una tarea, una enmienda, ¿verdad? Algo que se nos dejó hacer. Existen por lo menos otros dos significados de la palabra comisión, hermanos. Dos significados más que el diccionario nos da. Aparte de una tarea, aparte de una enmienda, un mandamiento que se nos da, otros dos significados. ¿Alguien conoce otros dos significados de la palabra comisión, hermanos? Mandato tiene que ver con tarea, enmienda. Otra definición. ¿Mande? Una comisión de dinero, ¿verdad? Una comisión de efectivo. Se nos ha enseñado, ¿verdad? Que tú ganas 15,000 pesos por tu trabajo, ahora te doy una retribución, una comisión, te doy el 10% de comisión por todo lo que vendiste hoy. ¿Ok? Financiero. Y hay un tercer significado. ¿Alguien ha escuchado de un tercer significado, hermanos? Está en el Google. Ya no voy a decir en el diccionario ya pasó. Está ahí, lo busca en el Google. ¿Alguien sabe? ¿Tiene una idea de otro significado, hermanos? Comisión. ¿No? Aquí me puedo pasar toda la noche. Misión tiene que ver con tarea también. El diccionario, hermanos, les voy a dar la definición del diccionario. El diccionario dice, hermanos, que comisión también se entiende como el conjunto de personas que se organiza para realizar una labor en representación de un colectivo. Comisión también es un conjunto de personas que se organiza para realizar una labor en representación de alguien. Cuando vienen las Olimpiadas, hermanos, México no manda un atleta, ¿verdad? De una sola, ¿cómo le dicen? Disciplina. No solamente van a mandar a uno que nada ahí y ya va y viene, ya perdió, hasta ahí se acabó todo en México. ¿No, verdad? Manda
de todo, ¿verdad? Que lanzadores de jabalina, que corredores, que mandan un grupo de atletas. Esa es una comisión. Cuando se escuchan las noticias, de repente se escucha la comisión mexicana ya está en el hotel de concentración. Ese grupo de atletas de diferentes disciplinas, cada quien tiene sus dones, ellos van a ir allá a representar a México. Eso también se transfiere o se puede poner en la iglesia. Cada uno de nosotros tiene diferentes dones, diferentes ministerios. Nos tenemos que organizar para llevar el evangelio de Cristo en su representación. Amén. Amén. Eso es comisión. Hermanos, la comisión que nosotros tenemos no solamente es una tarea, nosotros somos la comisión. Vamos a 2 de Corintios 5, 17. 2 de Corintios 5, 17. Amén. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Levante la mano, ¿quién ha recibido a Cristo como su Salvador? Amén. Todos estamos aquí. Gloria a Dios. Amén. Versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien me reconcilió consigo mismo. ¿Así dice, hermanos? Quien me reconcilió. Amén. Dice, nos reconcilió, en plural. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A Amén. quiénes? A los que levantamos las manos, Amén. que tenemos a Cristo como Amén. Salvador. Amén. No al misionero, no al pastor, no al evangelista, a los que han recibido a Cristo como su Salvador. Amén. 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 Ahora pregunta, levante su mano, entendiendo todo esto, ¿quién es misionero? Amén. Todos. Amén. Todos tenemos una responsabilidad, hermanos. No es una opción, no es si me da tiempo, no es si quiero, si me dan ganas. Dice la Biblia, el Señor nos dio el ministerio, el Señor nos dio la tarea de ir y compartir el Evangelio de Cristo. Yes. Todos tenemos que ir sí o sí. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, así que somos embajadores de Cristo, somos representantes del Señor, del Dios de dioses, el Dios de toda la creación, hermanos. El creyente es responsable, hermanos, de ir allá afuera y rogar al mundo, no pedirle, no sugerirle, no ver si quiere, es de rogarle que se reconcilien con su Dios. Yes. Hermanos, no es una tarea para cualquier persona, Amén. es una tarea para el Hijo de Dios y es un privilegio. Debe considerarse, hermano, un privilegio poder compartir el Evangelio. Amén. Amén. Porque representamos, hermanos, no a cualquier nación, no a cualquier embajador, no a cualquier rey, no a cualquier presidente. Estamos representando al Dios Todopoderoso, Yes. a la Amén. nación celestial. Amén. Amén. Por eso es necesario, hermano, que el creyente viva de una manera sobria, justa y piadosa. Amén. Amén. Porque, hermanos, qué triste. Hace unas semanas estábamos escuchando y nosotros hemos visto algunos ejemplos, tristemente también en nuestra familia. Y dices, ¿y de verdad eres cristiano? ¿En serio eres cristiano? Hermanos, el cristianismo lo hemos bajado a una religión. Hemos bajado los estándares cristianos a un estándar de religión.
a un conformismo, a un hábito de venir a la iglesia. Cuando Dios dice, yo no quiero robots. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo no quiero eso. Yo quiero bendecirte. Yo quiero que tú tengas bendiciones. Yo quiero que tú tengas galardones allá en la gloria. Yo quiero usarte a ti para que glorifiques mi nombre hasta lo último de la tierra. Yo quiero que tú seas la sal, que tú sazones esta tierra. No quiero que seas la miel de la tierra. No seas de ese que le hace así, ándale pues, sí, Dios te bendiga, no te preocupes, sigue pecando, no pasa nada. No, yo quiero que tú seas la sal y la luz de la tierra. Amén. Hermanos, esa iglesia, ese conjunto de creyentes que se organiza para compartir el evangelio, necesita prepararse más, leer más, orar más, amar más a Dios y vivir en este mundo de una manera sobria, justa y piadosa. Porque el mundo allá afuera está diciendo, ¿qué diferencia hay entre tu religión y la mía? Cierto. Porque lo tuyo parece religión. Así como yo vivo, pues así vives tú. Hermanos, por eso no alcanzamos al mundo para Cristo. Sí. Estábamos ganando almas en algún lugar, hermanos. En Campeche, me acordé. El Señor nos proveyó de un carrito. Cuando íbamos hacia Campeche, hermanos, íbamos en camión y gracias a Dios regresamos en carro. El Señor nos proveyó. Y cuando íbamos, hermanos, vimos a peregrinos que iban y se cargaba nuestro corazón. Iban todos caminando con unas imágenes que ni siquiera más grandes que ellos. Y se cargó nuestro corazón. Y de regreso, hermanos, los vimos de regreso. Y el Señor me dijo, ya traes carro, ya te puedes parar. Y hermanos, me orillé. Amén. Iban dos personas ahí. Les empecé a hablar y me dio tristeza, hermanos, que me dijeran, si usted va a mi pueblo y ve al pastor cómo vive. Yo me quedé, ¡ay! Cierto. Si usted va y ve lo que hace, si usted ve cómo vive con los diezmos, cómo vive con las ofrendas, qué hace con eso, si usted ve cómo vive su familia, ¿usted cree que me dan ganas? Yo mejor sigo con mi imagen. Me sentí terrible, terrible, hermanos. Pero es la realidad. Cierto. No solamente el pastor, hermanos. ¿Quiénes formamos parte? Todos. Todos somos responsables. Amén. Hermanos, necesitamos entender y cumplir nuestra comisión y vivir en este mundo de una manera sobria, justa y piadosa, porque estamos representando a nuestro Dios todopoderoso, a nuestro gran Dios. Y como consecuencia, hermanos, tercer punto, como consecuencia, Mateo 9:35. Mateo 9:35. Rápidamente voy a tomar este punto y después, si me da tiempo, doy otro. Mateo 9:35, hermanos. Mateo 9:35. Lea el versículo 35 ahí en voz baja, hermano. Mateo 9:35. Y en una sola palabra, dígame lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Mateo 9:35. En una sola palabra. ¿Listos, hermanos? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo? Enseñan. Por ahí alguien dijo ya, predicando el evangelio. ¿Qué está haciendo? Predicando el evangelio. El Señor Jesucristo va por todas las aldeas, va por todas las ciudades y está predicando el evangelio del reino. Está sanando, sanando toda enfermedad, todo el lonche del pueblo. Y versículo 36, hermanos, dice, y al ver las multitudes tuvo que, hermanos, compasión. ¿En dónde se
se impregna nuestro corazón de compasión. Aquí, aprendiendo la definición de compasión en la iglesia, sentados en una conferencia, en una clase de misiones. ¿En dónde? Según este pasaje, hermanos, ¿en dónde? Predicar. Saliendo a predicar el evangelio. Amén. No puedo decir, hermanos, según lo que dice la Biblia, yo no puedo jactarme de decir, tengo compasión por las almas si no estoy saliendo a compartir el evangelio. Amén. Si no regalo ni un folleto, si no llevo folletos conmigo y se los regalo por lo menos al de la gasolinera, al del pan, al del pollo, etcétera, etcétera. No puedo, hermanos. El Señor Jesucristo estaba allá afuera, salió a compartir, se paró un momento, vio las multitudes y, hermanos, tuvo compasión. Así es, amén. Y la siguiente parte, hermanos, debe de tratarnos de mover nuestro corazón. Porque dice la Biblia que porque estaban desamparadas. Las multitudes estaban desamparadas. ¿Qué es un desamparado, hermanos? Se escucha feo, pero es eso también. ¿Qué otra cosa es un desamparado? Que no tiene quien lo cuide, que no tiene protección. Un cero, como dicen ahí, un cero a la izquierda. ¿Qué es un cero a la izquierda? No vale nada. Y el Señor Jesucristo me vio a mí como desamparado y tuvo compasión. Y mandó a alguien a mi casa, 2 pastores que estuvieron yendo cada 8 días a ver a mi mamá, y mi mamá no quería. Mi tío estuvo predicándole y no quería, y el Señor tenía compasión. Y nosotros estábamos desamparados. Pero ahí estaba el pastor, ahí estaba el pastor, ahí estaba el pastor, ahí estaba el pastor, hasta que un día mi mamá tomó la decisión de recibir a Cristo como su Salvador. Amén. Pero antes nadie se había preocupado por nosotros. Nadie. Estábamos desamparados. Yo no sé su historia, hermano. Pero allá afuera hay mucha gente así. Desamparada. Como ovejas sin pastor. Nadie ve por ellas. Nadie ora por ellas. Nadie se preocupa por ellas. Ahí están tirados y pasan, ¿verdad? Y los ven y nomás lo ven de rojo y se sigue. No existe. El otro día en Morelos, hermanos, un indigente, una persona de la calle, se quiso subir o pasar una barda o algo así. Algo estaba haciendo el Señor. Se lastimó y se quebró, creo, una pierna. Y no lo quisieron subir a la ambulancia porque era un indigente. Estaba desamparado. Hermanos, ¿cuántas vidas así hay? Usted va al anexo y se da cuenta de cuánta gente desamparada está allá afuera que no necesita estar en un anexo. Simplemente, hermanos, tocando su puerta y escuchar un poco de lo que está pasando en ese momento. Simplemente con ver cómo están viviendo sus vidas, te das cuenta que están desamparadas. Cierto, siempre es. Hermanos, necesitamos la compasión de Cristo. Amén. Para poder alcanzar al mundo para Cristo necesitamos compasión. Compasión, hermanos, no es lástima. Compasión, hermanos, es algo que se siente, ¿verdad? Que causa tristeza, simpatía, pero también causa amor por una persona que está pasando por dificultades. Eso es compasión. Lástima, hermanos, es conmiseración hacia lo inferior. Lástima es ver a una persona que está ahí tirada. Ay, pobrecito, que Dios te bendiga, cuídate mucho, espero que puedas hacer algo por ti después. Que Dios te bendiga. Todavía tenemos el descaro de decir Dios te bendiga. Y no hacer nada. Pero aquel hombre, hermanos, aquel hombre samaritano,
¿Verdad? ¿Se acuerdan del buen samaritano? Amén. Aquel hombre, hermanos, que vio a esa persona, pasó un levita y ni en cuenta, pasó el samaritano, lo vio, ungió sus heridas, las lavó, las vendó, lo subió en su cabalgadura, se lo llevó, lo cuidó, pagó y dijo, yo voy a regresar y lo voy a cuidar otra vez. Yo pago todo lo que él necesita, cuídalo. Él ya no estaba desamparado. Pero dice la Biblia que él fue movido a misericordia, tuvo compasión. Amén. Hermanos, la Patagonia Argentina tiene 5 estados, casi 4 millones de habitantes en los últimos 5 estados, y solamente hay 2 iglesias de sana doctrina. Una va a cumplir 2 años, y la otra tiene 5 años, un pastor filipino, 6 años ya. No más iglesias. 15 etnias en el área de Argentina. Y si le digo, no nada más de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Chile, de Ecuador, de Uzbekistán, de Afganistán, lugares, hermanos, en los que uno ni se imagina. ¿Cuánta necesidad? Por falta de compasión, por falta de compromiso de nosotros los creyentes. Y por eso, hermanos, ¿qué necesitamos para alcanzar al mundo para Cristo? Necesitamos conocer a nuestro Dios. Necesitamos, hermanos, conocer y cumplir nuestra comisión. Nosotros tenemos la comisión, pero nosotros somos la comisión número 3. Necesitamos la comisión de Cristo. Y me dan 3 minutos más, Amén. hermanos. Amén. Rápidamente, ¿qué más necesitamos, hermanos? Necesitamos aprender a dar. Amén. Vea conmigo Hechos 20. Rápidamente, hermanos, solamente lo toco rápido aquí. Hechos 20. Hechos 20, 24. Dice Pablo, con un corazón para Dios, hermanos, dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo ya se iba, se despide de algunos discípulos, algunos pastores ancianos, y les dice en estos versículos, me voy a ir, no hagan caso de las falsas doctrinas, vienen falsos maestros, deben de pararse en la brecha, tienen que ayunar, tienen que orar, tienen que alistarse, porque yo me voy a ir, no echen en saco roto lo que se les ha enseñado, porque 3 años de día y de noche he estado orando por ustedes hasta con lágrimas. Amén. Ahora necesitan hacer lo que se les ha enseñado. Amén, amén. En todo, versículo 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, la Biblia dice en Proverbios, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de sabiduría, por falta de juicio. Hermanos, hay riquezas, pero por nuestra falta de administración, nuestra falta de sabiduría, se pierde. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere multiplicar, pero como nosotros no le amamos, no tenemos compasión, no hemos aprendido a hacer nuestra responsabilidad y no hemos aprendido a dar, Dios no nos puede bendecir. Hermanos, vean lo que dice este pasaje otra vez. Déjenme ver aquí qué dice. Más bien, los versículos anteriores, hermanos, mencionan que no es por codicia, ni por vanagloria, ni para enriquecerse. El dar, hermanos, produce una recompensa en la eternidad. Hechos 10, hermanos, habla de un hombre piadoso que contribuía a la obra de Dios, adoraba a Dios y pudo participar en la eternidad. El dar, hermanos, viene del corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, no cuánto das, sino con qué corazón lo das. El dar, hermanos, comprueba la sinceridad de tu corazón.
Y si vamos a la iglesia de los macedonios, hermanos, los macedonios en una profunda pobreza y pasando por diversas tribulaciones y dificultades, dice la Biblia que ellos querían dar y dieron conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Amén. Amén. Y dice la Biblia, ahí en Corintios, hermanos, que los macedonios se entregaron primeramente a Dios. ¿Por qué dieron? ¿Por qué aprendían a dar? ¿Por qué a pesar de su pobreza, a pesar de sus dificultades, daban? Y le dijeron a Pablo, permítenos, danos el privilegio de participar. Pablo probablemente le está diciendo, no, mira, mejor ustedes quédense con esa ofrendita. Ustedes lo necesitan más. Vean cómo están viviendo ahorita y ellos, no, Pablo, por favor. Así es. Por favor. Amén. Quiero Amén. seguir dando, Pablo. Amén. Pero ¿sabe por qué? Dice más adelante que ellos se dieron primeramente al Señor Cierto. Amén. y luego a los santos. Y hermanos, todo eso pasa para probar nuestra sinceridad. ¿Qué tan sinceros estamos con Dios? Cierto. Y todo viene desde cuánto conocemos a nuestro Dios. Es una cadena, hermanos. ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Cómo va a haber creyentes cristianos que van a ir y hacer si no conocen a Dios? ¿Y cómo predicarán si no hemos dado para que otros vayan también? ¿Cómo van a conocer? Hermanos, el Señor está interesado en bendecir su iglesia. Amén. Aún más. Amén. Cierto. El Señor les ha bendecido. Amén. 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 Se nota a leguas, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Amén. Pero Dios nos quiere dar más todavía. Cierto. Amén. Sus riquezas, hermanos, Él es infinitamente rico, glorioso. Pero lo que vamos a ver en la eternidad no es comparado con lo que vamos a tener aquí. Cierto. Nosotros no nos imaginamos todas las ganancias, todos los galardones que nosotros tenemos allá en la eternidad. A lo mejor nosotros no vemos las bendiciones aquí, pero allá nos vamos a sorprender. Pero necesitamos tomar decisiones. Así es. Que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir compartiendo el Evangelio. Vamos a orar. Amén. Señor, nos ponemos en tus manos en esta noche. Gracias por el tiempo que nos permites. Bendice esta iglesia, bendice al pastor y, Señor, que esta iglesia siga siendo luz, sigue bendiciendo este lugar para que otros conozcan al Señor Jesucristo como su Salvador.